Hola a todos, un gran saludo. ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Rodrigo Venegas, soy director y productor de la ciudad de Chillán. Soy miembro de la asociación Ñuble Audiovisual. Hoy vengo a hablar sobre lenguaje audiovisual, esa tan necesaria información técnica para entender el cine, hacer crítica y entender también sus autores. El lenguaje audiovisual es el vocabulario básico para entender no solo el cine como espectadores, sino que también desde la producción, desde la creación audiovisual. El lenguaje audiovisual es un conjunto de códigos, de símbolos, que nos permiten establecer un lenguaje común, un lenguaje más o menos universal, estandarizado, para poder comunicarnos entre técnicos, entre espectadores. Este sistema, este código, es una articulación multisensorial, es decir, abarca lo visual, lo sonoro. Básicamente el lenguaje audiovisual se concentra tanto en el audio, es decir, en el estímulo acústico, como en el estímulo visual. Es común partir el análisis desde el punto de vista visual, la articulación de las imágenes, cómo se representan y cuáles son sus elementos primarios y básicos. En representación, las imágenes son por excelencia la forma más común de comunicar a través de sus elementos más básicos, por ejemplo, el punto, la línea o las figuras geométricas. Cada uno de los elementos que se construyen, independiente de la técnica, van a comunicar un mensaje determinado, quiérase o no. Pues es esa una máxima de la comunicación. Todo comunica. Con los elementos básicos de la imagen, vale decir, el punto, la línea, las formas, los colores, se logra comunicar y a la vez representar cosas que han existido, otras cosas que no, y así podemos entrar a definir el mundo de las imágenes. Las imágenes pueden ser complejas, simples, pero siempre van a tener un código que las articula. En este caso, la codificación va a estar supeditada a la cultura, al lenguaje de comunicación y al sistema. La definición de imagen se define como la figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, por un aparato óptico, placa fotográfica, gracias a los rayos de luz que refleja. También se define como la representación plástica de una persona o de una cosa. Eso es una imagen. Representación e imagen son claves en el sistema de comunicación que es el cine. Y desde esta base de la imagen se comienza a construir todo el articulado que codifica el lenguaje audiovisual. Se pueden distinguir una serie de funciones dentro de la imagen, y dentro de ellas encontramos la función representativa, la función simbólica, la función semántica, la función epistémica y la función estética. Es casi imposible separar todas estas funciones unas de otras. Están relacionadas unas con otras y es muy difícil poder separarlas. Una forma de analizar las imágenes es a través de la codificación de los signos. Un signo es aquel que está en lugar del objeto al que representa, entre paréntesis, el referente, y que por una relación convencional o de semejanza evoca un tercero. Es decir, siempre vamos a tener en el fenómeno comunicacional de la reinterpretación de una imagen la cadena clásica de comunicación donde existe una fuente, un canal, un mensaje y un receptor. Entonces, frente a este punto de vista, la clasificación de la imagen podría ser, según su fuente, quien la emite, ¿verdad? Según la intencionalidad o grado de conciencia del emisor, de quien la emite,
el aparato receptor y el vínculo con el referente. Otro tipo de clasificación es el establecer los elementos de la imagen. Así como en otros sistemas de lenguaje, el lenguaje audiovisual también contiene distintos tipos de clasificación. Así como el lenguaje verbal, también se pueden considerar otros aspectos del lenguaje audiovisual, como los aspectos morfológicos, los aspectos sintácticos, los aspectos semánticos, los aspectos estéticos y los aspectos didácticos. Los aspectos morfológicos. Aquí encontramos los elementos visuales, así como figurativos, esquemáticos, abstractos. Y los elementos sonoros. La voz, la música, los efectos de sonido, los silencios. También encontramos la dimensión estructural, esa dimensión sintáctica y expresiva de la imagen. Y aquí podemos clasificar la imagen desde el punto de vista de los planos, ángulos, composición, profundidad de campo, que tienen que ver con el punto de vista, ¿verdad?, en este caso del audiovisual, de la cámara. El ritmo, la continuidad, así como el lenguaje verbal, el lenguaje audiovisual también contiene signos de expresión, signos de puntuación. La iluminación, los colores también son parte de la dimensión estructural de la imagen. Al analizar el lenguaje audiovisual y la imagen, es imposible separarnos de la teoría de la comunicación. Entonces aquí encontramos la intencionalidad de la fuente emisora, del emisor. Siempre hay una intencionalidad, ¿verdad? Y aquí podemos clasificarla como una intención informativa, una intención de entretenimiento o una información persuasiva, como es la publicidad, por ejemplo. También tenemos el criterio del sistema del aparato receptor, del sentido que se hace cargo de este estímulo. En el caso del cine tenemos el sistema auditivo y el sistema visual. Y el otro criterio de clasificación de la imagen es según su vínculo con el referente. Al hablar de referente hablamos de significado. Al hablar de la imagen y su vínculo con el referente, nos encontramos con la tríada de Peirce, que establece los signos como su sistema de clasificación. Los signos son tres tipos que están claramente definidos: el ícono, el símbolo y el índice. Los íconos son signos que remiten al objeto por semejanza. Es decir, hablan de su referente por algún elemento característico que los aproxima y lo hacen semejantes. Por ejemplo, el dibujo, un dibujo muy analítico, una fotografía. Los símbolos. Los símbolos son signos que contienen un vínculo convencional. Otro signo símbolo es el dinero, las banderas. Los índices son signos que mantienen una relación de contigüidad con su referente. También puede ser una relación causal. Por ejemplo, una huella en la nieve. También podemos encontrar en la clasificación de la imagen distintos grados en el mensaje que ésta expresa. Por ejemplo, el mensaje explícito y los mensajes implícitos, o la denotación y la connotación. Todo mensaje tendrá lo menos una interpretación posible. Los mensajes, la comunicación es multisémica, es decir, tiene muchos significados. En esa máxima de que todo comunica, todo es susceptible de análisis, como los gestos, la proximidad, el movimiento, la percepción del movimiento. Durante el siglo XIX fueron muchos los intentos que se hicieron por inventar algún sistema que permitiera reproducir el movimiento. Es que la imagen en movimiento es una proyección de imágenes en secuencia. La percepción del movimiento es aparente, ya que este se obtiene a partir de la observación de secuencias de imágenes estáticas, como las que se proyectan sucesivamente en la pantalla de cine. La percepción de movimiento finalmente son la sucesión de imágenes que pasan ante los ojos del espectador. Una imagen está contenida en un plano,
pero el plano a su vez pertenece a un cuadro. Proporción y orientación. Esto tiene que ver con la orientación de nuestra imagen en el plano. Un cuadro apaisado u horizontal es el tipo de plano que se eligió para representar el cine, ya que la atención de la visión humana es estereoscópica. Entonces se buscó la forma de representar de forma más práctica una imagen, y esta orientación es la que finalmente es reconocida como la orientación académica o el cuadro académico. El formato 35 milímetros intentó acercarse al formato de la proporción áurea, que es 1 a 1.618. El formato oblongo o vertical es el formato alargado. Es el formato que actualmente están utilizando distintas plataformas de comunicación digital. El formato cuadrado es una antigua orientación de imagen que surgió con las primeras cámaras de fotografía de placa, que trabajaban formatos regulares de 1x1, de 4x4, de 6x6. El equilibrio. El equilibrio está derechamente vinculado con la composición. El equilibrio tiene que ver con la distribución de las formas al interior de un cuadro. Esta distribución va a definir los pesos visuales. Son determinaciones subjetivas que, sin embargo, obedecen a criterios técnicos como geometría, saturación de color, brillo, luminancia, contraste. El equilibrio también se intenta clasificar como el equilibrio centrado, radial y axial, y el equilibrio oculto. La proporción áurea obedece a un número áureo y a una forma definida. La secuencia Fibonacci son todas búsquedas matemáticas por este equilibrio con la naturaleza, con la armonía. Al hablar de formato, de proporción, de aspecto, necesariamente tenemos que referirnos al rectángulo académico. El formato académico más cercano a la proporción 4/3 es el formato que desde el origen de la tecnología cinematográfica comenzó a ser utilizado. A la medida que el cine fue cambiando de tamaño, se fue incorporando sonido, cambió el color, cambió la misma proporción del fotograma, fue variando y ajustándose a las necesidades y condiciones técnicas del momento. Ya lo decía Rafael Cura Sánchez, el formato académico 4/3 se impuso durante siglos, ¿verdad? Desde la herencia del arte pictórico. Por ende, todo lo que trate de composición y equilibrio tendrá que ajustarse a las normas de proporción de aspecto basados en el cine académico, que es un formato horizontal, apaisado, y en una relación de aspecto muy similar al 16/9, que es el formato que hoy en día está presente en la mayoría de los aparatos tecnológicos. Al hablar de composición y equilibrio, volvemos a nuestro cuadro académico y en él encontramos 4 puntos que son los puntos fuertes, los puntos calientes, que son básicamente la intersección de dos segmentos del cuadro, los cuales están asignados en estrecha relación con el número áureo. Indican el punto de interés de un cuadro, en este caso de un rectángulo académico. Todo significa, como hemos dicho, por ende, la elección de un punto, de un segmento o de un área en nuestro cuadro va a estar cargada de significado. El tema cultural es importante, por ejemplo, el recorrido visual. Culturalmente nosotros tenemos asimilado que la lectura de todo texto se realiza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Continuando con el tema de la composición,
Nunca tenemos que perder de vista que el tema principal siempre es y ha sido el ser humano. Por ende, siempre vamos a componer en torno a él. La ubicación de la cámara siempre en torno al sujeto, sea este protagonista o no. Lo importante es que son elementos compositivos de nuestros cuadros cinematográficos. Y es el rostro el que adquiere mayor importancia expresiva en el cine. A través de los rostros, de planos detalles, de primeros planos, podemos percibir cambios de actitud, de emoción. En la composición sobre rostros, uno de los temas más delicados y que requiere más trabajo y práctica. Entonces, cuando componemos sobre rostros, es importante tener claro dónde están ubicados nuestros puntos calientes, nuestros puntos áureos del cuadro. Es aquí donde vamos a ubicar el centro de atención del gesto, de la emoción, del movimiento que queremos destacar. La composición del cuadro y el plano. Cualquier decisión que tomemos con respecto a la ubicación y disposición de nuestros objetos o sujetos al interior del cuadro va a tener una significancia específica. Por ello debemos prestar especial atención a aquellos objetos que están demasiado abusados, es decir, demasiado al límite o derechamente fuera del plano. Un concepto mucho más técnico en fotografía es el tema de la óptica y de la luz. Todo lo que vemos a través de nuestros ojos es luz reflejada o luz emitida. Por ende, si no existe la luz, no existe la imagen. A lo largo de la historia, la ciencia ha intentado explicar qué es la luz. Si es un fenómeno físico, si es un fenómeno químico, si es una mezcla, si es un fenómeno electromagnético. Actualmente existen 5 grandes teorías: la corpuscular, ondulatoria, electromagnética, de los cuantos y la mecánica ondulatoria. En términos prácticos, esto no influirá demasiado en las elecciones o determinaciones que hagamos con respecto a la luz. Sin embargo, es importante tener claro que la luz es un fenómeno óptico que obedece a normas físicas. Entendemos la luz como un vector que se transmite en línea recta, se moviliza en línea recta. Sin embargo, al pasar de un medio a otro, este cambia de dirección. El ejemplo más clásico es poner en un vaso de agua un lápiz y observamos desde distintos puntos de vista cómo este cambia de dirección la luz reflejada desde el medio acuoso. Para nuestro conocimiento cinematográfico es importante 2 grandes fenómenos del comportamiento de la luz. Uno es la refracción y otro es la reflexión. La refracción tiene que ver con el fenómeno del cambio de dirección de la luz. Todas las cosas, objetos sólidos y todas las cosas que tienen densidad y masa, reflejan luz. La reflexión es el cambio de dirección de la luz al chocar contra una superficie opaca. Y esto es lo que sucede con todos los objetos que tienen volumen, masa y que son de un material opaco. Todo lo que vemos es luz reflejada, excepto la luz que sale desde las fuentes de luz, fuentes de emisión de luz como las luces artificiales y las luces naturales. La luz está compuesta por todos los colores del espectro electromagnético, el cual tenemos capacidad de visión. Luz artificial, luz natural. La luz artificial son todos los elementos creados por el hombre que permiten generar una fuente de luz, desde una vela, una fogata, ampolletas, lámparas, LED, dicroicos, halógenos. Existen una variada forma de producir luz de forma artificial, a través de gas, a través de filamentos, a través de diodos. Y cuando el cine se encarga de capturar estas imágenes, estamos capturando luz reflejada, la luz que reflejan los objetos opacos. Y existen un montón de instrumentos para medir la luz reflejada, como los spotmeters, los fotómetros,
Incluso las cámaras traen integrados un sistema de medición de luz. Los planos son el elemento mínimo con el cual el cine puede narrar sus distintas historias. Y para esto se determinó y tabuló la escala de planos o valor de plano. La escala de planos. Encontramos una variada forma de clasificación de escalas de plano. Partimos con el plano de detalle, primerísimo primer plano también conocido. Una parte del objeto de una persona, de sus manos, de su ojo, de su boca. El primer plano. Entendemos el primer plano como un rostro en pantalla. El ser humano y su rostro son los principales sujetos de atención de nuestras composiciones artísticas, de nuestras películas. Por ende, sobre ellos vamos a centrar nuestra atención y vamos a categorizar nuestras escalas de plano. El plano medio, que es la mitad de la figura, de la cintura hacia arriba. El plano conjunto es un plano que abarca toda la situación en la cual está ocurriendo nuestra acción, donde se mueve el sujeto. Un plano general es el plano que nos muestra más allá del conjunto, nos muestra el entorno. Es un plano que contiene no solo sujetos y objetos, sino que también escenarios y paisajes. La teoría de gran plano general, donde vemos una gran extensión de paisaje o un gran y extenso terreno. Los ángulos de plano. Sobre la escala de plano encontramos también la posición de cámara o posición del sujeto respecto a la cámara. Y esto va a indicar con qué angulación va a ser filmado, grabado o capturado nuestro sujeto u objeto. El ángulo se define como un ángulo frontal, 3/4 o perfil. Esto indicará qué segmento del sujeto-objeto estoy viendo. También en esta línea de definiciones de angulación de cámara o de sujeto encontramos las determinaciones que indican cuál es la posición de inclinación de la cámara respecto a nuestro sujeto de interés. Por ejemplo, tenemos los tres clásicos, que es el picado, contrapicado y el cenital. Estos planos son de una importante carga dramática y contienen mucha información a nivel semántico. No solo está en manifiesto el enunciado explícito del plano, lo que vemos, sino que también la intencionalidad. También la altura de la cámara con respecto al sujeto, independiente de su angulación, determinará una introducción técnica con la cual definir, por ejemplo, una cámara a ras de piso, una cámara a media altura o a la altura de los ojos o por sobre la altura convencional de una persona o un sujeto. Dentro de la escala de planos encontramos también algunas determinaciones para situaciones determinadas. Determinar un plano de dos personas, independiente del valor de plano, vamos a determinarlo como plano conjunto. Over shoulder es una composición muy utilizada en el cine, donde vemos la cámara por detrás del hombro del sujeto y vemos la situación que él está observando, vale decir, un diálogo o una situación determinada. Los movimientos de cámara. Existen en el cine dos grandes tipos de movimientos de cámara, el óptico y el efectivo. El movimiento óptico tiene que ver con los lentes de variable focal, como los teleobjetivos o los lentes zoom. Lo importante es entender que el movimiento de óptico genera una situación anómala visualmente, pues el movimiento óptico genera una aberración de las perspectivas, de los puntos de fuga. Los movimientos efectivos de cámara tienen que ver con el movimiento de la cámara misma y todo su sistema de soporte. Los movimientos efectivos de cámara se dividen básicamente en los paneos, los tilt y los traveling.
El paneo o panorámica tiene que ver con un movimiento horizontal del eje de la cámara. El tilt. El movimiento de cámara denominado tilt es el movimiento efectivo en dirección vertical. Puede ser ascendente o descendente. Una mirada hacia arriba es un tilt up y un movimiento hacia abajo será un tilt down. El traveling o dolly tiene que ver con un movimiento, es un traslado, es un tránsito de la cámara entre una posición A y una posición B. Tiene que ver básicamente con el traslado del cameraman, el sujeto que opera el equipo de la cámara, o a través de rieles. Todas estas instrucciones quedan estipuladas en los guiones técnicos, en los storyboards, en distintas herramientas con las cuales se trabaja a la hora de hacer la producción de una película. Hay que entender también que el lenguaje audiovisual se vale de muchas otras disciplinas para poder expresar y establecer las instrucciones que se llevan a papel. ¿Qué es lo que es una película? Las películas siempre nacen de una idea original, es decir, en algún minuto fueron proyectos. Y todo proyecto tiene un diseño, y este diseño obedece a una cierta cantidad de pasos y una metodología determinada que asegura que el producto va a llegar a buen término. Idea de proyecto. Las ideas son fundamentales para la creación. En esta etapa del proyecto audiovisual es la etapa más artística, creo yo, para dar rienda suelta a nuestra creatividad, buscando elementos de inspiración, temas atractivos, personajes que interesen o contenidos que no hayan sido explorados antes. Las ideas de proyecto pueden encontrarse en distintas fuentes, desde la literatura hasta informantes orales, al reconocer también que en nuestra cultura tradicional, existen variadas fuentes de inspiración para escribir historias, para reconstruir historias o rescatar historias. Como bien dije, la literatura es una de las principales fuentes de inspiración y de temas en el cine. La literatura es por lejos la fuente de inspiración y de temas que más ha aportado a la cinematografía. Los derechos de autor son fundamentales cuando uno toma como referente o punto de partida una novela, un libro o una obra de un tercero. Una vez que la obra existe, hay una serie de situaciones que van encadenando a esta obra y van cediendo derechos para distintas etapas. Por ejemplo, para escribir un guión, para después comercializarla y después exhibirla, para distribuirla, y un montón de etapas que van a venir posterior a la creación de la obra. Eso ocurre tanto con la literatura como obra original, como con la música, las imágenes, los textos. Y la estructura de desarrollo de un proyecto. La estructura está básicamente dada por cuáles son las etapas necesarias para la concreción de una película. Una gran clasificación de 4 etapas. Desarrollo de proyecto, preproducción, producción, postproducción y distribución. Esta última quizás queda un poco afuera, ya que no es la expertise necesariamente de un realizador o de un amante del cine. La distribución, comercialización y exhibición está más bien en manos de agentes de ventas. En la primera etapa de desarrollo de proyecto encontramos el primer hito clave, el desarrollo del guión. Esta escritura de esta herramienta es fundamental para poder concretar cualquiera de las etapas que le siguen. El guión obedece a distintas normas y también a distintas exigencias. El guión primero debe pertenecer a un género cinematográfico. Luego debe tener una base narrativa que considere los elementos claves de la industria cinematográfica actual. Vale decir, que presente a los personajes que tengan un conflicto, que lleguen a un clímax y
y una resolución de este conflicto, sea este exitoso o no. ¿Cómo se diseñan las historias? Eso está dado nada más que por la creatividad de los escritores y guionistas que desarrollan la historia. No hay límite en esta etapa. Los guiones van a soportar todas las ideas que se puedan llevar a papel. La clave en esta estructura de historias son los personajes, el conflicto que estos puedan tener. El punto de giro es una de las técnicas más claves dentro del guión, pues genera una atracción y una doble identificación con el espectador, y es la clave de mantener la entretención en el cine. Dentro de los personajes encontramos el antagonista. Debe ser un personaje suficientemente fuerte y bien construido para generar verosimilitud y el conflicto con el personaje, con nuestro protagónico. Arco dramático se define como la situación inicial y una situación final, es decir, la progresión de la personalidad de nuestro protagonista o de los personajes. Muchas veces al inicio de la historia el personaje va a tener una actitud que va a ser distinta al finalizar el film. Sin duda que el clímax es la etapa clave dentro de la película, pues aquí se desarrolla y se resuelve el nudo y conflicto central. El clímax debe estar acompañado de gradaciones, cambios de personalidad y una ascensión de situaciones que desencadenen en una resolución, sea esta, como dije, exitosa o no. Dentro de las herramientas para escribir guiones existen distintos métodos. Las cajas transparentes, caja negra, brainstorming, mesas de guión. Sin embargo, la expresión mínima de una historia es la sinopsis. Algunos guionistas la utilizan, otros la consideran solamente una herramienta de promoción. Pero sin duda que la sinopsis es la síntesis mínima, es decir, si puedes llevar a cabo en 5 líneas de qué trata tu película, quiénes la protagonizan y cómo se resuelve, esa es una sinopsis para utilizar y para convencer, por ejemplo, a un inversionista, a un productor, a un guionista para que escriba tu historia. La descripción de los personajes también es un documento literario que ayuda mucho a la construcción del verosímil. El conflicto es el elemento central de las películas, pues sin conflicto no hay objetivo. El objetivo es lo que va a plantear las dificultades. Luego de la sinopsis se pasan a distintos estadios anteriores a un guión literario. Se escriben argumentos, aparte de la descripción de personajes. Muchas veces se hace investigación histórica, el contexto sociopolítico de dónde está sucediendo la historia que estamos contando. Está el guión literario, está el guión técnico, están los storyboards, el argumento y tratamiento audiovisual. Todas estas herramientas servirán al equipo técnico para identificar e interpretar las intenciones del director. Mencioné el storyboard como una herramienta de creación y para mí es de vital importancia, ya que contiene mucha más información que un documento literario. Con todos estos documentos de carácter creativo y técnico podemos entrar a rodar nuestra película. Rodaje. En las producciones audiovisuales, en las producciones de películas y filmaciones, se ven involucrados un amplio número de personas. Y para eso existen roles. Determinar cuál es la función de cada uno es la tarea del director, quien elige su equipo creativo y su equipo técnico. En gran medida los productores a lo largo de la historia han asumido la titularidad de la película. No solo son dueños comerciales del film, sino que también toman decisiones a nivel de elección de equipo. Sin duda que un productor ejecutivo, el dueño de una película, elegirá su mejor equipo de productores para llevarla a cabo y elegirá un director con las condiciones adecuadas para tal película. El equipo básico para poder desarrollar las distintas etapas de una producción cinematográfica tiene que ver con poner atención en qué etapa estamos. A lo menos se necesita una persona que esté interesada en desarrollar el proyecto.
vale decir, un productor, un guionista o un director interesado en desarrollar una cierta idea, un cierto guión o de rescatar algún cierto libro. El guión cinematográfico es la clave. Si un guión está mal, muy difícilmente una película podrá ser mejor que eso. En rodaje la definición es básicamente por departamentos. El equipo de dirección está conformado obviamente por el director y un staff de asistentes que van a ayudar a concretar la coordinación de las distintas acciones. El primer y segundo asistente, el continuidad, script, el equipo de producción está conformado y liderado por el productor, que puede ser un productor general, un productor ejecutivo, que es el encargado de la concreción de la película final. Muchas veces el director no llega hasta el final de la película, hasta las etapas de distribución o incluso de postproducción. Estas etapas son encaradas y son responsabilidad del productor. El otro departamento muy relevante dentro de la producción es el departamento de fotografía, donde encontramos al director de fotografía, que es el que lidera el equipo junto con el camarógrafo o cinematógrafo. Este equipo está conformado por distintos asistentes que operan cámara, por los iluminadores que se encargan del manejo de las luces, por todo el grip o gaffer, que son los encargados de movilizar toda la técnica y accesorios de cámara e iluminación. El departamento de sonido es fundamental, es clave en una realización de una película. Puede llegar a conformarse como el equipo más pequeño dentro de una producción, no por ello es el menos importante. El sonido, por lo general, está conformado de un sonidista, un encargado de realizar las grabaciones de sonido, y de un encargado de los micrófonos y boom. El boom se denomina esta caña con un micrófono en uno de los extremos para acercarse a la escena, a la situación o a la acción, sin tener que intervenir en el plano. El departamento de arte está liderado por un director o directora de arte, que llevará a cabo las funciones de ordenar todo el emplazamiento visual que registrará la cámara. Todo lo que está frente a cámara es responsabilidad de este departamento. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Está conformado por un director de arte, obviamente, que lidera el equipo, con un primer, segundo o tercer asistente, más un productor que asesora y también ayuda a generar toda la dinámica de conseguir, arrendar, construir. Dentro del departamento de arte también encontramos todo lo que tiene que ver con el vestuario. El vestuario también es un área importante, sin duda, ya que todo personaje que aparece debe tener una caracterización que le dé la impronta y que se ajuste al perfil de personaje que fue diseñado en el guión y en la etapa de desarrollo del proyecto. También encontramos al peinado, el maquillaje. Ambos son parte de la caracterización de nuestros personajes, por ende tienen una importancia mayor. Un pelo desordenado o un peinado muy construido van a significar cosas muy distintas. Van a transmitir emociones muy diferentes. El maquillaje obviamente se encarga de la coloración, incluso la incorporación de prótesis o accesorios en los personajes. Una herida también va a ser parte del maquillaje del personaje. Nuevos cargos que van directamente relacionados con el uso de la tecnología. Por ejemplo, el encargado de cámara muchas veces también tiene que manejar software y hardware que se condicen directamente con la tecnología que está incorporada en las cámaras de alta resolución o cine digital. El DIT, que es el encargado de administrar, de respaldar, copiar y salvaguardar la información digital de las cámaras. Y dentro de todo el staff de la producción de una película existen variados cargos que no necesariamente tienen directa relación con el arte o con la cinematografía. Está todo el tema logístico.
Una producción necesita transportarse, necesita un lugar donde trabajar, necesita alimentarse, necesita descansar y distraerse. Un encargado de catering, el catering es toda la alimentación necesaria para que un determinado grupo de personas pueda hacer su trabajo de forma correcta. Todo lo que es el locacionista, el que busca el lugar donde se graba. Y el mismo lugar donde se graba también puede ser un estudio. Por ende, hay toda una infraestructura ligada a esta producción, ¿verdad? Como bien dije, el desarrollo del proyecto audiovisual parte desde una idea. Toda obra, todo proyecto nace desde una idea, ¿verdad? Que puede surgir desde una anécdota hasta una vieja historia familiar, un suceso local o un hecho histórico, incluso una noticia de prensa. Siempre hay que buscar ideas novedosas, auténticas, atractivas. Hay otro concepto que en esta etapa es fundamental y que me hace mucho sentido nombrarlo ahora, que es el cine de lo posible. Y tiene que ver con grandes ideas, grandes proyectos y llevarlos a cabo con recursos que están a la mano. Elegir un acotado número de personajes, locaciones no tan excesivas ni grandilocuentes. El formato incluso elegido con el cual se hace la película puede llegar a ser fundamental a la hora de transformar este cine que es un sueño, que es una idea, un proyecto, en un cine real. También los temas pequeños caben dentro del cine de lo posible, que ocurran, por ejemplo, en un solo lugar, con un solo personaje o una sola situación. Si vamos a utilizar una obra o un tercero, es necesario siempre y en todos los casos contar con la cesión de derechos de autor. Los proyectos audiovisuales se pueden definir como proyectos de ficción, documental y animación. Encontramos luego otro tipo de tabulación o clasificación denominada el género. Aquí encontramos una serie mucho más amplia de definiciones, pero básicamente existe el drama, la comedia, el terror, el cine social, el docu-realidad, derechos humanos, etc. El tema se va a hacer más claro en la medida que sea más específico y podrá ser mucho más identificable. Podemos mezclar muchos géneros. Otro tipo de nomenclatura o tabulación tiene que ver con la duración de las películas, a tres distintas categorías: cortometraje, mediometraje y largometraje. El corto hasta los 20 o 30 minutos de duración. El mediometraje es un formato algo ambiguo, es un formato que dura entre 28 o 30 minutos a 60 minutos, 56 minutos. Podríamos decir que tiene actualmente las características de un capítulo de una serie. Y el largometraje son películas largas de 60 minutos o más. El sonido o el audio es tan o más importante que la imagen en el resultado final de una película. El sonido consta de dos grandes etapas: el sonido directo, el sonido de rodaje, y el sonido de postproducción y el sonido, la banda sonora final. Durante el rodaje, el sonido se captura mediante diversas técnicas con distintos instrumentos. Actualmente, en la grabación de sonido directo para películas se emplea distintas grabadoras digitales de audio de alta calidad. Boomman se denomina al operador de caña. La caña es esa vara telescópica que permite colocar un micrófono en un extremo y acercarse a la escena y capturar el sonido directo sin interferir en la misma. Una buena banda sonora parte con un muy buen registro sonoro. Eso tiene que ver también con el equipo y el departamento de sonido directo que trabaja en set y en locación. El sonido, al igual que el video, pasa a una etapa de postproducción. Construir el sonido para una película consta de varias etapas. El primero es la edición del sonido. La edición del sonido es el trabajo que se realiza sobre el sonido directo, donde se edita y se cortan las partes que no sirven y se deja solo lo esencial. Se sincronizan el audio y el video. Muchas veces es necesario incluir otros sonidos, como los ambientes, los tone rooms
los wilds o los doblajes. Cada uno de esos elementos que mencioné tienen un trabajo propio y particular. Todo en nuestra realidad suena. Incluso el silencio es un sonido. También existe otro trabajo en los artistas del sonido, que son los doblajistas. Bueno, el doblaje tiene que ver con el lip sync de audio. El doblaje se utiliza también para cambiar el diálogo a otro idioma. El Foley tiene que ver con los sonidos que se crean una vez que la película ya está hecha, que no fueron registrados en set, es decir, que no están en el sonido directo. Muchas veces los Foleys son adquiridos en galerías, software y programas y archivos que se adquieren en línea, y uno tiene acceso a millones de sonidos. Otra forma de hacerlo es grabación de Foley. El Foley es un sonido sincronizado de un elemento que suena. Esos sonidos son creados por artistas en un estudio. Otra de las pistas o capas que una buena banda sonora necesita son los efectos. Todas estas grabaciones hechas en alta resolución, hechas en estudio de grabación, se obtienen sonidos de primera calidad. Luego pasamos a la edición de sonido. Este sonido directo nos da la materia prima con el cual vamos a construir la banda sonora de la película. En el software de edición de sonido correspondiente, existen muchos, se van colocando las capas de sonido y se van nivelando con distintos volúmenes y ajustando en la panorámica y realizando las desviaciones correspondientes para el Dolby o para el 5.1 o para el 7.1. Esta es la primera etapa de edición y mezcla. La mezcla, al igual que la edición, es un proceso detallista de trabajo muy delicado de cada una de las pistas de audio. Una vez que la edición y la mezcla está lista, pasamos a un proceso de masterización. La música. La música es un elemento clave de la banda sonora. Es en sí misma ya una obra. La música tiene dos grandes etapas para la inclusión de la música en una película. Primero, obviamente, la composición de la música. El artista, músico, creador de la música para nuestra película tiene que tomar dos decisiones, junto con el sonidista incluso. La música contenida en una película tiene dos niveles discursivos. Una es la música diegética y la otra la música incidental. La música diegética es la música que escuchan los personajes en la historia. Es aquella música intrínseca a la narración. Hasta estos mismos de repente aparecen con plata de un día para otro. Esto es raro, ¿no? Existe una música que se denomina música incidental o música metadiegética en términos semióticos. La música incidental es aquella que está por sobre los personajes, es aquella capa omnipresente de sonido, música, que tiene un objetivo emotivo, generar una emoción. Y la producción musical son un tema completamente aparte. Es un gran proceso creativo y técnico que tiene tantas partes como la producción de la banda sonora o la producción de una película. La producción musical consta de básicamente la grabación, la composición, ¿verdad? La grabación de la música
de los instrumentos, la mezcla, la edición, mezcla y masterización final de la música, el montaje, también denominado la edición de video, la edición de la película. En la etapa de postproducción, la película entra en su última fase. Sin embargo, esta gran etapa consta de muchos procesos que van consecutivamente y algunas también en paralelo. La primera acción que hay que hacer en la etapa de postproducción es la ingesta. Antiguamente se llamaba alturaje de la cinta, antes había que revelar las películas, etc. Hoy el proceso denominado ingesta es la captura de las imágenes, es transformar en un formato de archivos digitales adecuado a la cadena de trabajo que se estableció previamente. La compaginación tiene que ver con alturar el material, visionarlo, limpiarlo. Limpiar quiere decir sacar las tomas al principio, cuando sale la claqueta, cuando dicen silencio, todo el proceso previo a la acción de la toma, es decir, lo que no es útil a la película, y se sincroniza el sonido, que viene en una capa distinta de archivos. Una vez sincronizado el video con el sonido, comienzan los procesos de edición, y la primera gran etapa se denomina offline. El offline es las decisiones de montaje, de corte de plano a plano, que vienen dados por el guión. Este guión técnico habla de plano a plano, el montaje y la propuesta de montaje y la propuesta de cortes de planos. Entonces entendemos que esta es la primera guía para montar la película, el guión técnico. Obviamente el guión literario y el storyboard son las herramientas fundamentales también para construir el relato del montaje. Después de la edición offline se hace la música. La música tiene que ver con un proceso de creativo que se puede ir desarrollando simultáneamente, escena a escena, si es música incidental, música no diegética, metadiegética. Entonces la música puede desarrollarse de forma paralela. Una vez que el montaje offline, es decir, el corte a corte, la escena a escena, se definen y la película queda prácticamente aprobada, entra al proceso de online. Y el online tiene que ver con una edición mucho más general y se toman decisiones de tiempos de duración de los créditos, tiempos de transición, el montaje fino, se cierran las correcciones y la película se da por terminada en términos narrativos. Una vez que la película está cerrada en términos narrativos, sale desde la edición online y entra a los procesos de postproducción de video. El primero de ellos es la corrección de color, que va junto con la post de video, que son los efectos visuales, los efectos gráficos, el diseño de los créditos y todo el placement marketing que van en ellos mismos, los logotipos finales, nombres, agradecimientos, etc. El color es el primero de esta etapa de post de video y consiste en mejorar plano a plano los valores de luz y color de la imagen. Esto se hace con software especializados que muchas veces vienen incluidos en el software de edición y permite generar capas de color o efectos o filtros que mejoran la imagen de acuerdo a las necesidades narrativas o discursivas del director o del montajista. También está la construcción de efectos especiales de video, VFX, que quiere decir que son efectos creados digitalmente. Una vez que tenemos construido todo lo que es visual y sonoro dentro de la película de punta a cabo, se integra la banda sonora. La banda sonora tiene la misma extensión que la película. El formato al que toda película debería aspirar es un formato de proyección de cine digital, y este se denomina DCP. Los principales software de edición con los cuales trabajan las grandes compañías y los productores independientes
en software de edición de video, el Avid Media Composer, el Final Cut en sus distintas versiones, el Adobe Premiere. Eso es en grandes términos el lenguaje audiovisual. Es un gran tema, hay mucho que indagar, mucho que investigar. Son grandes conceptos que cada uno tiene una historia y cada uno tiene un marco teórico en sí mismo. Es importante saber que existen todas estas etapas y que es posible indagar y saber más de cada una de ellas. El cine es un arte y nunca se va a terminar de aprender, ni menos de disfrutar. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.